Damos comienzo hoy a esta serie de meditaciones dirigidas, de modo particular, a los grupos de madres cristianas. Veo también a algún padre cristiano. No pasa nada, esto al final es abierto a todos, y también a los que lo van a poder seguir a través del canal de YouTube de la Basílica, en el que vamos a intentar hacer un rato de oración con el Señor, dejar que Él nos hable, y dejar que Él nos hable precisamente a través del Evangelio, es decir, contemplar y meditar el Evangelio con calma, con el corazón dispuesto a dejarnos interpelar, escuchar, iluminar y guiar por esa palabra de Jesús en el Evangelio. Hoy vamos a meditar sobre ese pasaje del Evangelio de San Marcos que nos narra la curación de la suegra de Pedro. No es que hemos elegido este tema porque es el grupo de madres cristianas, sino porque es el Evangelio del domingo, y entonces es lo que vamos a hacer habitualmente. Y la providencia ha querido que este sea el primer Evangelio que vamos a meditar así en estas meditaciones. Aparentemente es un Evangelio sencillo que nos narra un hecho que podríamos pensar incluso banal, porque una fiebre pues tampoco es que sea especialmente grave, aunque en aquella época posiblemente, y como hoy también, depende de la causa. Hay fiebres que realmente son síntoma de enfermedades graves que llevan incluso a la muerte. Bastaría pensar en la malaria y en otras enfermedades de este tipo, infecciosas. Pero en este Evangelio, como en todos los Evangelios, se esconde un tesoro inmenso que tenemos que ir aprendiendo con la ayuda del Señor a descubrir, a profundizar. Cada palabra del Evangelio es una palabra de vida, una palabra de eternidad, y esconde una riqueza inmensa para nuestra vida espiritual. Nada de lo que está escrito en el Evangelio es por casualidad, nada es banal, sino que todo tiene una importancia fundamental. Enseguida, los que tengáis la Biblia aquí, y creo que es bueno también el utilizarla para la oración personal o en casa, es el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, los versículos 29 a 39. Y comienza así. Enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Salieron de la sinagoga donde Jesús había curado a un endemoniado, poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar en la sinagoga, diciéndole a Jesús: Jesús, ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido a perdernos? Y Jesús lo mandó callar y lo hizo salir de ese hombre, el cual, arrojándolo por el suelo, salió dando un grito fuerte, y todos se admiraban de las palabras de Cristo y de la autoridad, sobre todo, con la que Cristo hablaba. Esa fuerza divina, sobrenatural, que traslucía las palabras de Cristo, que se transparentaba en las palabras de Cristo y que asombraba a todos aquellos que lo escuchaban. Y cumplido esa curación, ese milagro en la sinagoga, se dirigen ahora a la casa de Simón y de Andrés, es decir, a la iglesia. La casa de Pedro, donde Jesús vivía cuando estaba en Cafarnaún, es la iglesia,
es la casa de Pedro. Y aquí en la casa de Pedro, en la iglesia, Jesús también quiere hacer una curación. No solo en la sinagoga. En la sinagoga ha expulsado un demonio, pero en la iglesia Jesús quiere curar una enfermedad. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Esta mujer estaba en cama y por lo tanto no pudo cumplir con Jesús los detalles y los gestos de hospitalidad que se usaba con los invitados. No pudo levantarse para atenderlo, para tener con él esos detalles de hospitalidad. Estaba en cama con fiebre, es decir, postrada, incapaz de hacer nada, de moverse, sin poder de alguna manera ayudar ni colaborar en ninguna tarea. Estaba limitada, estaba paralizada, por decirlo de alguna manera. Inmediatamente le hablaron de ella. Este es un gesto extraordinario. Esto es lo que hay que hacer. Cuando hay algo que no va en la vida espiritual, cuando hay algo que no funciona bien, que no está como debería de estar, hay que llevarlo inmediatamente a Cristo. Hay que orarlo, hay que contemplarlo en la presencia del Señor, hay que hablarlo con Él, hay que mostrarlo. Y eso significa mostrarlo en la oración con sinceridad, sin esconder nada. De poco serviría ir al médico teniendo una enfermedad y hablarle de otra cosa y no decirle las cosas claras, lo que pasa, lo que sucede, cuáles son los síntomas. Si hay algo que no va bien, hay que decirlo. Y para eso hay que quitar muchas veces el reparo, la vergüenza, el miedo, sentido falso y equivocado del pudor, el qué dirán, el qué van a pensar. Tal vez no sea tan importante. ¿Por qué hablar de esto si yo puedo solucionarlo, si yo puedo arreglarlo, si yo solo soy capaz de mejorar? ¿Para qué decir nada? La primera condición es la sinceridad. La sinceridad. En la vida cristiana, con Dios, hay que ser sinceros. Y eso significa ser sinceros con Dios en la oración, ser sinceros con Dios en el examen de conciencia todas las noches y ser sinceros con Dios también en la confesión y en la dirección espiritual. ¿Me pasa esto? Esto es lo que tengo. Mostrarlo. No empezar a justificarlo, a dar razones, explicaciones. No, mostrarlo. Y déjate curar. Y déjate iluminar. Y deja que el Señor ponga su ungüento y cure. Pero muéstralo. Porque de nada sirve esconderlo. Es más, lo único que haría sería agravar todavía más la situación. O por lo menos incapacitarte para hacer cosas mejores. Que esta es la cosa importante. Muchas veces
concebimos nuestra vida cristiana con no hacer cosas malas, con evitar las cosas malas, y nos olvidamos de las cosas buenas que se pueden hacer. Lógicamente, cuando se lleva una vida sencilla, y ahora mucho más, sin poder salir, tal vez sin poder hablar con mucha gente, sin tener conversaciones en las cuales a veces se habla de más o de menos, según. Es posible que ahora sea más fácil no pecar, no lo sé. Pero sí que hay una cosa que siempre podemos, y es hacer más el bien y hacerlo mejor. Y eso se nos olvida en nuestra relación con el Señor. Estamos tan pendientes de evitar el mal que nos olvidamos del mucho bien que podemos hacer. Por eso la primera condición es sinceridad, mostrarle al Señor nuestras llagas, nuestras heridas, aunque sean desagradables, aunque sean feas. Esta es la primera condición. Dice el Evangelio que estaba en cama con fiebre. ¿Qué es esa fiebre? ¿Es tan importante esa fiebre para que el Evangelio la recoja y nos la haga transmitir de generación en generación como palabra de Dios, para que nosotros aprendamos qué cosa? Que Jesucristo tiene poder para vencer una calentura, pero si hemos visto y sabemos que Jesucristo ha devuelto la vista a un ciego e incluso ha hecho resucitar a algún muerto, y hemos visto cojos que andaban y paralíticos que cogían su camilla y echaban a andar. Tan importante es la fiebre para que el Evangelio, porque mira que Jesús ha hecho muchísimas cosas en sus 33 años de vida. Sin embargo, el Evangelio nos ha recogido solamente unas cuantas, bastantes, pero no todas. Y las que nos ha entregado el Evangelio son cosas muy importantes. ¿Dónde está la importancia entonces de la fiebre? Cuando nosotros leemos este pasaje del Evangelio, Jesús entra en la casa, ve a la suegra de Simón, de Pedro, y le dicen que está en cama con fiebre, y vemos que Jesús cura la fiebre de esta mujer. Deberíamos de preguntarnos, ¿qué es esa fiebre? ¿Por qué es tan importante esa fiebre? Para entenderlo, tenemos que ver lo que pasó una vez que esta mujer fue curada. Dice el Evangelio que cuando se le pasó la fiebre, cuando le desapareció, después que Jesús la tomó de la mano, se puso inmediatamente a servirles. Ahí está. La fiebre que tiene esta mujer es la de no servir a los demás, la de no estar a disposición de los demás. Esto es lo que la paralizaba. Esta es la fiebre de pensar solo en ella misma, de no estar dispuesta a darse a los demás. Es la misma fiebre esta que encontramos más adelante en el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, donde dice así: llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, en la misma casa de Pedro, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Aquí está la fiebre. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo:
quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esta es la fiebre que quiere curar Cristo en su iglesia, en la casa de Pedro. A nosotros, la fiebre que tenemos de pensar solo y exclusivamente en nuestras cosas, de pensar en lo nuestro, de ponernos en el centro, de que me escuchen, de que me atiendan, de que me tengan en cuenta, de que mi opinión sea valorada, de que me agradezcan. Es una fiebre grave esta. Nada que ver con la fiebre que llega a 39 grados. Esta sí que es una fiebre grande. Y de ahí vienen tantas cosas: desánimos, tristeza, rencilla, rencores, desunión, comunidades de todo tipo, comunidades parroquiales, comunidades religiosas, comunidades diocesanas, que se enfrentan y que no son eficaces porque están paralizadas, porque tienen la fiebre de pensar en sí mismos, de acomodarse en una vida cristiana cómoda. ¿Cómo cura Jesús? Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. En toda esta narración es el milagro, es la curación narrada con menos palabras en todo el Evangelio. Es la curación más breve, por decirlo así. Es verdad que el Evangelio de San Marcos es muy conciso, utiliza pocas palabras, pero están llenas de una profundidad extraordinaria. Y entonces la curación la hizo Jesús de esta manera. ¿Y os dais cuenta? Jesús no pronunció ninguna palabra. Él es la palabra de Dios. Él es el Verbo que se ha hecho carne. Y aquí no pronuncia ninguna palabra y cura. Porque Jesús nos habla con toda su persona, con sus gestos, con sus miradas, con todo lo que hace con sus manos, con su caminar, con su inclinarse. Él se acercó. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que Jesús se acerca a la persona que está enferma. Es decir, a Jesús no le extraña que estemos enfermos, no le repugna nuestra enfermedad. Nosotros sí. Ay, no voy a decir esto porque esto me da vergüenza. Ay, no voy a decir esto porque ¿qué van a pensar de mí? Ay, esto no, sí, total, tampoco es que sea tan grave. A Jesús no le extraña nada de lo que nos pasa, no le sorprende nada, nos conoce y nos quiere. Por eso Jesús dijo en el Evangelio, poquito más adelante lo oiremos en el capítulo 2, he venido no a curar a los sanos, sino a los enfermos. Y esto es muy importante, porque quiere decir que si no reconocemos nuestra enfermedad, Jesús no viene a nosotros, porque ya estamos sanos, porque ya estamos sanos, porque ya estamos bien, porque somos buenos, porque somos buenos, claro que somos buenos, y entonces no necesitamos a Jesús. Jesús no viene a nosotros si pensamos que no tenemos nada de que tengamos que ser curados.
¿cuál es tu fiebre? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu llaga? El segundo gesto es que la cogió de la mano y la levantó. Este cogerla de la mano significa darle una mano a esta mujer, sostenerla, agarrarla fuertemente y comunicarle la fuerza de vida. Y la puso en pie, la levantó. Mirar, esto no es fácil verlo en el castellano, en el Evangelio en castellano, pero este levantarla es el mismo verbo que utiliza el Evangelio para indicar la resurrección de Cristo. Jesús en la resurrección fue levantado de la muerte. Es el mismo verbo. Aquí está indicando la curación de esta mujer al cogerla de la mano y levantarla, esa resurrección espiritual de esta mujer. Vivía en la muerte espiritual, en la parálisis, el no poder hacer nada, el no ser capaz de darse. Y Cristo la toma de la mano y le da vida nueva, la levanta de su postración. Y por eso dice el Evangelio que la fiebre la dejó y se puso a servirles. En todas las narraciones de milagros, de curaciones que hace Jesucristo, siempre termina con una demostración, indicando una demostración de que la curación se ha cumplido y que la persona ha sido curada. El paralítico coge su camilla y se va. El ciego ve bien ya a las personas, ya no son como árboles que parecen, no, ahora ya las ve bien. La hija de Jairo comienza a comer. Son señales de que han resucitado a una vida nueva. Es el signo de que ha sido restablecida, ese comenzar a servirles, empezar a servirles, es la señal de una vida nueva. La vida nueva se manifiesta en el servicio, en el interés por los demás. El signo de la curación de Cristo es que comienzas a amar, entonces has resucitado. Porque el servicio es la característica del verdadero discípulo. El que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Terminamos nuestra oración. Habría mucho más que comentar porque el Evangelio todavía continúa, claro. El que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Ay, es que no me valoran, es que no me tienen en cuenta, es que no me llaman. Pues si no me llaman, yo no llamo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el amor? Es que no respetan mis opiniones, no las tienen en cuenta. Es que nunca se hacen las cosas como yo digo que se tienen que hacer. ¿Pero para qué estamos? ¿Para qué nos ha llamado Cristo? ¿Dónde está la vida nueva de Cristo? ¿Dónde está ese cogernos de la mano y levantarnos a una vida nueva? Vamos a limpiar nuestro corazón, vamos a purificarlo, vamos a dejar que el Señor toque nuestra vida y nos cure de verdad, y cure hasta lo más profundo de esas llagas que nos tienen paralizado en la cama sin poder hacer nada. Y ya de paso le decimos, Señor, cura también este miedo que tantas veces atenaza nuestra vida y que nos impide hacer tantas cosas de amor por los demás. Que así sea.